Después de esta semana de descanso, estamos nuevamente con ustedes en Elementos de Juicio, el programa de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum, Extensión Bogotá. El doctor Haroldo Quiroz Monsalvo es docente de la Universidad del Sinú y en su hoja de vida cuenta con más de 20 años de experiencia, destacando su gran recorrido en temas de infancia y familia, que lo llevaron a ser procurador delegado para la defensa de la infancia, la adolescencia y la familia. En nuestro programa de hoy les presentaremos el conversatorio que se realizó el pasado 12 de marzo en las instalaciones de la Universidad del Sinú Extensión Bogotá, en el marco de la presentación de su último libro, La enseñanza del derecho en serio, una nueva propuesta acerca de la pedagogía del derecho. En esta ocasión, acompañado del doctor José Gregorio Hernández Galindo, rector de nuestra institución, y de la doctora Laura Ospina Mejía, directora del programa de Derecho. El doctor Haroldo, hoy por hoy, desempeña aquí en la Universidad del Sinú, en Bogotá, la función de director del área de Derecho de Familia. Y si bien es cierto, esa es la disciplina a la cual se ha inclinado desde el comienzo y en la que ha desarrollado una labor extraordinaria durante muchos años, ha querido en esta ocasión presentarnos un libro diferente a aquellos otros que ha escrito sobre derecho de familia. En este caso, no nos presenta una obra sobre derecho de familia, sino que habla de la enseñanza del derecho, de todo el derecho, y titula En serio esa enseñanza del derecho. Es un elemento básico de su exposición, porque se trata de transmitir a quienes diariamente elaboramos en la tarea de formación de los abogados algunas ideas, algunos criterios fruto de su experiencia. Queremos comenzar o introducir esta charla con algunas alusiones. Hicimos una presentación del tema y titulábamos esa presentación como Urgencia e Imperio de resolver con prontitud los problemas que corresponden hoy a la enseñanza del derecho. Urgencia y necesidad de replantear la formación de nuestros abogados. Y precisamente allí es donde quiero ubicar la discusión, doctor Haroldo y doctora Laura, porque atravesamos en este momento, desde hace varios años, esto no es de pocos días, por un periodo crítico en cuanto corresponde al ejercicio del derecho y también en lo que toca con el ejercicio de la judicatura. Nuestra profesión, la profesión de abogado, hoy por hoy es objeto de crítica. La actividad de los abogados en ejercicio ha sido puesta en tela de juicio desde hace algunos años, y también en el campo de la judicatura pasa algo similar. Entonces, frente a eso, la pregunta que quiero plantear inicialmente al doctor Haroldo es: ¿qué hacemos desde aquí, desde la universidad, desde una facultad de Derecho que tiene un altísimo compromiso como el que hemos contraído al ingresar a la Universidad del Sinú en Bogotá? Un compromiso en la formación integral de los futuros abogados. ¿Qué podemos hacer desde la universidad? ¿Qué innovaciones es necesario introducir? ¿Qué cambios a la tradición educativa de nuestras instituciones? ¿O seguimos exactamente igual? ¿No tendremos, doctor Haroldo, en buena parte quienes hemos contribuido a la educación? Usted lleva muchos años como profesor y creo que yo llevo muchos más. Yo completé ya 35 años de profesor universitario. Quizá tenemos alguna parte de la culpa de lo que pasa hoy
en el desarrollo de la función del abogado no hemos formado suficientemente bien a nuestros estudiantes y qué podemos hacer hacia el futuro, porque se trata de corregir aquellos errores que se han venido presentando en la educación y de proponer hacia adelante fórmulas, pero que las podamos poner en práctica en realidad y que los estudiantes de hoy, que son los profesionales del futuro, vengan, y lo digo con toda franqueza, a salvar, a reivindicar esta profesión que nos es tan cara, la profesión de abogado. Doctor Haroldo, ahí está la pregunta para que usted comience diciéndonos algo de eso que denomina la enseñanza del derecho en serio. Hemos querido presentar este texto, y además un texto muy sencillo, muy metodológicamente, y además también lo hice muy corto con el objeto también de evitar la fotocopia de los textos. Eso lo logré con mi editor, con el objeto que también fuera un texto muy consultado por los estudiantes y por los mismos profesores. Pero lo que está aquí es la experiencia de 25 años como profesor. Yo me formé en la cátedra magistral, todos mis profesores fueron de cátedra magistral, y lo que observé durante todo ese tiempo es que cuando uno ya se enfrenta a la vida cotidiana, sí, eso que le enseñaron a uno de memoria, los artículos, muchas veces no es lo que uno espera y que la gente espera, o que la gente le pregunta a uno, porque la gente va y le consulta a uno: yo me quiero divorciar, pero nunca va y le pregunta a uno qué es el divorcio, ¿sí? O van y le dicen: yo tengo esta casa y tengo que entregarla porque no he pagado el arriendo, pero nunca le preguntan a uno: dígame qué es el contrato de arrendamiento. ¿Cuáles son sus elementos? Claro, o le presentan a uno la letra de cambio y nunca le dicen a uno: dígame qué es una letra de cambio. Entonces, lo que queremos a partir del texto es hacer un proceso de transición entre esa cátedra magistral y el nuevo proceso de enseñar el derecho por caso. ¿Por qué? Porque lo que uno observa en el desarrollo hoy en día es, en primer lugar, que a veces hay una pereza muy permanente también del estudiante, porque para el estudiante es mucho más fácil la cátedra magistral porque recibe pasivamente la información que le brinda el profesor, sí, y muchas veces también los profesores nos quejamos mucho porque los estudiantes a veces no nos leen. El presentar el taller o hablar de caso significa que nosotros los profesores tenemos que preparar previamente el caso, y preparar previamente el caso significa que los estudiantes antes de entrar a la clase ya tienen que haber leído todo el material, sí, frente a la situación que se les va a enfrentar en el desarrollo de la clase, porque si no han leído, pues no es posible entrar en ese proceso. Y creo que en relación con lo que usted manifiesta de lo que viene pasando y de pronto las crisis en relación con eso, creo que hay que entrar en un cambio, tenemos que entrar como a replantear los procesos, es decir, ¿qué está pasando? Si el proceso de lo que estamos viviendo los abogados se trata de un proceso de enseñanza, no se trata del proceso de enseñanza, porque yo creo que eso es lo que nos permite replantear y hacer una reingeniería con el objeto de hacer nuevas propuestas en los currículos y en los planes de estudio. Y a eso apunta el texto, es decir, el texto lo que apunta es: facultades de derecho, tenemos que replantear nuestros procesos de enseñanza con el objeto de que el producto que le entreguemos a la sociedad, y me perdonan la palabra peyorativa de producto, sea el abogado que realmente necesita la sociedad. Yo creo que es allí donde tiene un primer elemento el texto en este momento. Yo tengo a ese respecto una idea que hemos venido pregonando aquí en la universidad desde sus inicios aquí en Bogotá. Lo hemos dicho en las ocasiones en que se ha mostrado hacia el público la institución novedosa aquí en la capital de la República, y también en las inducciones con los alumnos. Es que necesitamos formar abogados con criterio jurídico, porque aquello de saberse los artículos, pues los artículos fácilmente se los pueden derogar, porque aquí entre nosotros no es más sino que algún problema sea tratado por los medios de comunicación y de inmediato aparece algún congresista o el propio gobierno diciendo que hay que expedir una ley que modifique las disposiciones en vigor, y entonces
en cualquier momento nos cambian el derecho o resulta una sentencia de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado que modifica el enfoque que se ha tenido sobre una determinada disposición. Lo que necesitamos es formar el criterio jurídico de los abogados, que el abogado cuenta allí con su código, cuenta con la Constitución, cuenta con la jurisprudencia y la puede consultar, y hoy por hoy con un sistema tan adecuado para esta finalidad como es el resultante de las nuevas tecnologías, es todavía más fácil. Pero si el abogado no tiene el criterio jurídico, si no es capaz de tomar el caso y entenderlo y aplicar a ese caso unos criterios de justicia con la valoración correspondiente para poder plantearlo ante el juez o resolver si él es el juez, pues entonces no hemos hecho nada en la universidad. Doctor Haroldo. Bueno, yo creo que en relación con esto tengo que decir dos cosas. Yo tuve dos profesores que fueron la base para tratar de cambiar este proceso de la enseñanza del derecho. Uno, el doctor Enrique Vivero, que esta noche no me pudo acompañar, y otro es el doctor Álvaro Ortiz, que esta noche también me acompaña en esta presentación. Y fue que nos invitaban a los estudiantes a ese proceso de análisis, primero sobre los casos que estaban en la misma jurisprudencia y qué tanto podíamos nosotros extraer del análisis de esa jurisprudencia y cómo podíamos cotejar y entender esas situaciones prácticas que se presentan, porque el derecho, que son situaciones prácticas, son situaciones del día a día. El derecho nos regula a nosotros desde que nacemos hasta que morimos. Eso está en uno de los textos, inclusive del maestro Valencia Sea. Y es cierto, yo inclusive, para lo que usted me está preguntando, cuando arrancamos en el primer semestre con la enseñanza de civil general y persona, trato de ubicar al estudiante. Usted está aquí, lo que viene a estudiar es lo que todos los días usted hace. ¿Y qué es lo que hace? Primero, que usted es una persona natural. Y si salimos ahora de acá de la universidad, usted se va a acercar a lo que le queda más cerca porque va a satisfacer una necesidad, porque tiene hambre, va a comprar un yogur, va a comprar una botella de agua. Eso es un bien. Estamos hablando de bienes, sobre estudios estoy en un curso de bienes, allá le van a explicar que ese bien es divisible, que ese bien es consumible. Y además de eso, cuando usted ingresa allí, ingresa y se relaciona con una persona jurídica, que es ese almacén que se llame Olímpica o El Éxito, y no estoy haciendo aquí publicidad de ningún almacén de eso, porque no nos están pagando aquí la presentación del libro, ¿sí? Y allí, cuando se enfrenta al mostrador donde está la persona que está allí tiene una relación de tipo laboral. Eso lo va a estudiar usted en un tema que se llama derecho laboral, y le van a explicar si es individual o si es colectivo. Y si usted se sustrae ese yogur, esa botella de agua, y no la cancela, pues usted va a cometer un delito de hurto, porque recae sobre un bien mueble, y eso se lo van a explicar en un derecho que se llama el derecho penal, y ya le van a explicar todos los tipos de delitos y cómo se cometen. Pero como usted no lo va a hacer, porque está estudiando derecho, usted lo va a pagar, usted allí genera una obligación. Entonces ese estudio está en un curso de obligaciones, y eso se materializa en un contrato. Entonces usted lo estudia en un curso de contrato. Y como usted tiene una familia, también satisface necesidades de tipo heterosexual, entonces eso lo estudia en un curso de familia, y allí le van a explicar cómo se conforma una familia. Y como dice la canción de Darío, que nadie es eterno en el mundo, si usted deja bienes, porque si no deja bienes, pues va a estudiar un curso que se llama sucesiones. Entonces, en ese contexto, el estudiante desde el primer semestre sabe que lo que él hace del día a día es más o menos lo que él va a estudiar, y luego pues se va a enfrentar en cada uno de los conceptos respectivos. Entonces, el texto, de ese punto de vista, lo que conlleva es que invita desde el inicio a que el estudiante se entusiasme por la carrera, es decir, hacer derecho haciendo derecho, ¿ya? Y desde ese punto de vista también lo lleva a que generalmente estén leyendo sobre situaciones también fácticas, porque comienzan a leer la jurisprudencia, y cuando comenzamos los análisis de la jurisprudencia, comenzamos a analizar que es allí como si fuera un capítulo de una novela, con el objeto de que él pueda entusiasmarse y a partir de allí poder cotejar cada uno de los conceptos que pueden estar en cada uno de esos códigos. Entonces, es a partir de allí donde el texto más o menos invita a todos mis alumnos y colegas a que
miremos un poco, replanteemos un poco, porque tampoco se pierde la cátedra magistral. No se está perdiendo la cátedra magistral, por el contrario, lo que hace el texto es como si fuera una moneda. Esta es la cátedra magistral, a uno se le enseñan y posteriormente le enseñan a uno la parte práctica, que es la que uno ve al final en el consultorio jurídico. Aquí lo que estamos diciendo es, vamos a partir de esta parte práctica para luego ir más o menos enseñando la parte teórica, y a partir de la parte teórica ellos puedan ir construyendo sus conceptos que muchas veces ya están redefinidos por la misma jurisprudencia, por la misma doctrina y por supuesto por los desarrollos normativos. A continuación, un corte de comerciales. Ya volvemos con más elementos de juicio. Este libro le aporta a la enseñanza del derecho los conocimientos básicos, el cual el doctor Quirós nos lleva como nuestro docente, nos lleva desde el principio hasta el final para que nosotros podamos entender y tener unos conceptos básicos sobre el derecho. El doctor Haroldo Quirós pues maneja un sistema de enseñanza del derecho a través de casos, precisamente porque el derecho pues tiene como fin específico dar una respuesta a los conflictos sociales. Y obviamente entre el derecho y la realidad debe haber una íntima conexión. Seguramente gran parte de las dificultades que hoy presenta el derecho y nuestro sistema jurídico y la forma como ejercemos la profesión está precisamente en la desvinculación entre lo que es la norma jurídica o el derecho y la realidad. Pero como la realidad es muy compleja y la realidad va más allá precisamente de lo que es el derecho y las normas, pienso yo que una de las necesidades en la enseñanza del derecho es precisamente una visión universal de lo que es la realidad, y esa visión universal se da a través precisamente de la aprehensión de otro tipo de conocimiento, de otro tipo de disciplinas, la posibilidad de ver la realidad a través de otras ópticas que no sean necesariamente la óptica o la perspectiva jurídica, sino que la realidad se puede apreciar también a través del arte, de la literatura, de la música. A propósito de eso quiero comentar que en estos días hicimos una tertulia con los estudiantes relacionadas con temas no jurídicos, y eso les ha encantado, y precisamente dentro de esa visión de la universidad de impartir una educación integral estaba el hecho de poder aproximar a nuestros estudiantes a otra percepción de la realidad, ¿sí? a pensar que la realidad no solamente está enmarcada en unas normas, sino que el mundo se puede captar y ver a través de otra lupa, a través de lo sublime. En fin, yo quería preguntarle al doctor Haroldo qué tan importante es esa visión universal y cómo transmitirla también pues, a través de ese modelo que usted nos explica en su libro. O bueno, modelo no, porque la palabra modelo es un poco chocante. El modelo, como diría Steiner, es una especie de realidad desgastada. De manera que, bueno, le doy la palabra al doctor Haroldo porque creo que me estoy extendiendo mucho en la pregunta. Bueno, yo creo que sí se puede presentar ese proceso universal del conocimiento, y se puede presentar por lo siguiente, porque yo arranco con los primeros semestres de Derecho, porque uno dice, en el primer semestre de Derecho es imposible que se pueda trabajar por caso, y resulta que es allí donde hay que arrancar. ¿Sí? Primero porque el que entra desde el primer semestre no va con mañas, porque ya uno si lo coge por allá en octavo, noveno semestre, viene ya con las mañas respectivas y eso no es fácil después enderezarlo. Entonces, ¿qué hacemos en el primer semestre? Pues se preparan los casos, y el caso tiene un contenido muy universal, porque el contenido universal va imbuido de la sociología, va imbuido de la filosofía, va imbuido de todas otras ciencias, inclusive de las mismas ciencias humanas. Entonces, en ese proceso, lo que hacemos es que presentamos y desarrollamos un caso. Hay un caso muy interesante que arrancamos a veces en el primer
en el primer semestre, y es con el tema del cambio de un nombre. ¿Listo? Porque hay una persona que es varón y entonces el desarrollo de su vida se quiere convertir en mujer y entonces va y se hace su cirugía de mujer y por supuesto se cambia de nombre y se cambia del estado civil. Entonces, en ese orden de ideas, posteriormente tiene un gran arrepentimiento esa persona y entonces quiere volver nuevamente a ser hombre. Listo. Entonces, claro, cuando él y esa es la cotidianidad, le digo yo a los estudiantes, entonces él quiere ahora ir ante el notario y el notario pues se niega a hacer el cambio de nombre porque el cambio de nombre es por una sola vez. Entonces, presenta unas tutelas, las tutelas son negadas y le digo yo al estudiante, a partir de allí, ¿qué encontramos? Dos aspectos muy fundamentales. La primera, una norma que muy claramente dice no es posible cambiarse el nombre, y la segunda, una jurisprudencia que permite que por el libre desarrollo de la personalidad excepcionalmente se lo puede cambiar. Usted como abogado, en un momento dado, y ahí es donde va todo el contexto, ¿qué es lo que puede encontrar? Dos diferencias. Uno como abogado trabaja sobre las ciencias sociales, mientras que el médico trabaja sobre las ciencias humanas y sobre todo el cuerpo humano. Cuando uno va de un médico, ¿qué es lo que le dice el médico? Que uno tiene todos los dolores. Quítese la camisa, quítese el pantalón y siéntese allí que lo voy a examinar. Pero si ese personaje llega ya a su oficina, usted no le puede decir, quítese la ropa para determinar si es cierto lo que usted me está diciendo. Entonces, ya ustedes, y a partir de allí, comienza uno con el estudiante a introducirlo dentro del desarrollo de lo que uno quiere y el objetivo que quiere uno lograr. ¿Cuál es el objetivo que se quiere lograr en esa primera parte? Que el estudiante tenga una primera diferencia. Uno, que la cotidianidad, el derecho a veces la recoge y la regula. Pero muchas veces esa cotidianidad el legislador se excede y no deja abierta posibilidad. Entonces, cambio de nombre por una sola vez. Entonces le digo, ahora tienen ustedes otra fuente, que es la fuente de la jurisprudencia en este contexto, el de la Corte Constitucional, que le permite más o menos este proceso de cambio, y allí ya el contexto normativo pasa al contexto jurisprudencial. Entonces ya usted puede confrontar que nos encontramos en dos fuentes, una en la fuente normativa y otra en la fuente jurisprudencial. Y a su vez vamos explicando los contextos. Entonces, ¿qué estoy explicando yo? Entonces le estoy explicando teoría del derecho dogmático. Porque si vamos a mirar la eficacia de la norma, entonces allí estaremos en sociología jurídica. Y si vamos a discutir valores, vamos a estar en temas de filosofía. Por eso cuando entramos en los temas, esos bastante polémicos, que son el tema del aborto, el cambio de la adopción de personas del mismo sexo, o familias del mismo sexo, digo, bueno, la discusión va a ser desde el derecho dogmático. Porque si voy a discutir filosofía, por muchos argumentos que yo les dé aquí, posiblemente el que es conservador no lo voy a cambiar de la noche a la mañana porque esa es su posición. Y si vamos a discutir valores, pues los valores cada quien tiene sus propias corrientes y allí nunca lo va uno a convencer. Eso está más que claro. Vamos a discutir qué encontramos en la norma y qué encontramos en la jurisprudencia. De ahí para allá usted tendrá el prejuicio que quiera y esa será la discusión que usted hará. Y en segundo lugar también le aclaro, no vamos a discutir religión, porque si es una religión, pues la religión tiene la razón. Y ahí la familia se conforma en un hombre y una mujer y ahí no hay discusiones de ninguna índole. ¿Eso qué permite? Permite ir más o menos conllevando una universalidad del conocimiento para que el estudiante más o menos se vaya a ir adecuando desde qué punto de vista uno va enseñando ese derecho y además uno los va introduciendo y los va entusiasmando, ¿sí?, en esa parte de la enseñanza del derecho. ¿Por qué? Porque cuando uno arranca con una cátedra magistral en el primer semestre, y yo lo hice, pues el estudiante toma apunte y toma apunte y toma apunte y toma apunte. ¿Y qué hace uno en la primera evaluación? 2 o 3 preguntas y guarden todo y escondan todo. Entonces yo, cuando arranco con estos procesos de enseñanza, les digo, como les voy a enseñar por caso, pues la evaluación va a ser por caso. Como va a ser por caso, inclusive pueden traer los libros, pueden traer sus apuntes, todo lo que hemos visto en clase y además pueden venir acompañados de un abogado si ustedes quieren. Y resulta, ¿pueden traer el celular o no? Nada, saquen todo. Y me pasó esto, doctor José Gregorio, en una universidad que dictó clase. Iba a hacer el examen de familia. Como yo había dicho desde el primer día que podían ir con un abogado, pues una niña me cogió la caña. Se apareció, claro, con el abogado. Entonces íbamos a arrancar el examen, entonces me dijo, oiga doctor,
yo quiero saber si lo que usted nos dijo el primer día, que podía venir con un abogado, es cierto. Por supuesto, yo no podía retractarme a lo que había manifestado, entonces me tocó chuparme el clavo y decirle, pues sí, si está el abogado, pues que entre con su abogado. Y ya ha entrado con su abogado. Entonces yo dije, listo, llegué a mi casa y dije, voy a mirar este primer examen. Cuando yo lo comencé a evaluar, porque yo hago que a la clase siguiente, entre todos, evaluemos el examen para que no tengamos problemas. Entonces, vamos a evaluar el examen. Y voy a mirar el examen, voy a ver si este abogado verdaderamente sacó el examen. Listo, yo miré el examen. Cuando ya yo iba por la mitad, y listo, se rajó el abogado y se rajó el estudiante. Cuando hicimos el proceso evaluativo en la clase siguiente, pues comenzamos con la metodología que está aquí, porque la metodología que plantea aquí el caso es que se arman los hechos, luego se arma el problema jurídico, luego más o menos la etapa probatoria, los procedimientos a seguir, los fundamentos de derecho. Entonces ellos van diciendo, aquí me equivoqué, y yo coloque que ahí se equivocó para que él pueda sacar su evaluación. Pues claro, cuando la estudiante ya llegó a los fundamentos de derecho, no, doctor, ahí nos equivocamos. ¿Cómo así que se equivocamos si usted entró con un abogado? Entonces yo le dije, la próxima vez yo le recomiendo el abogado porque ese abogado tiene que devolverle los honorarios. Hoy en día pues me agradece muchísimo esa anécdota. Pero de todas maneras, lo exigente de esto es armar ese caso, porque hay que llevar una respuesta que más o menos lo lleve a uno, porque si hay diferentes tipos de respuestas, le cuento que eso se convierte en una clase, en una torre de Babel, y eso no entiende ni siquiera el profesor lo que hizo del caso. Entonces, en ese orden de ideas, es allí donde nosotros invitamos a ese proceso de pronto del conocimiento universal. Y además, porque los casos muchas veces también se preparan con novelas, no solamente es de la jurisprudencia. Hemos tomado muchas veces la novela de García Márquez, ahora día trabajamos la novela que se llama La Crónica de una muerte anunciada. Entonces la trabajamos en un tema de familia y en un tema del matrimonio. Y allí en esa novela, Bernardo, que se casa con esta señora Vicario, la señora Vicario pues no resulta virgen y entonces él la devuelve. Entonces, y a partir de allí yo digo, bueno, vamos a pedir la nulidad. Sí, claro, entonces la nulidad del matrimonio, vicio o no hay vicio en la cosa. ¿Ustedes qué piensan? Y a partir de allí uno comienza a hacer un desarrollo y el estudiante, entre esas circunstancias de la lectura de la novela, que no la había hecho antes, pero que ahora sí la hace, y además los invitamos a la lectura de la literatura, pues rescata uno muchos procesos, el proceso de la literatura, el proceso del mismo caso, y además comienza el estudiante a ser creativo, a generar una parte creativa dentro de ello. Y eso permite que el estudiante tenga la posibilidad de que cuando se enfrente más adelante, cuando termine su profesión, frente a un caso difícil, pueda ese estudiante tener la capacidad de análisis y enfrentarse a ello. Porque usted dijo algo cierto, uno arranca estudiando, listo, muchos estudiantes terminan ahora y cuando terminen el código que va a regir es un código general del proceso y les han enseñado el procedimiento del código de procedimiento civil. Entonces, ¿tengo yo que volver a repetir la carrera porque ya resulta que me drogaron los conocimientos? No, yo creo que cuando yo tengo una base suficiente me puedo enfrentar a cualquier código que esté al frente. Y además, ¿qué presenta el libro? El libro evalúa por competencias. ¿Qué quiere decir competencias? Hoy en día, los exámenes del saber, que desarrolla el IFES, son exámenes de competencia. Los exámenes nunca se hacen diciendo, la unión marital de hecho es. No, le presentan un caso sobre una unión marital y le presentan 4 caracteres todos idénticos y el estudiante tiene que hacer un proceso de análisis a partir de allí. Realmente lo que ha introducido Haroldo es una concepción lógica para enseñar el derecho. Lamentablemente en nuestras facultades el derecho se ha enseñado primordialmente como un ejercicio de memorización sin que haya un contexto o un modelo lógico detrás del desarrollo tanto de la enseñanza como de la aplicación del derecho a la realidad. Yo creo que lo más importante de la obra de Haroldo es precisamente eso, que introduce el ejercicio de la lógica en el estudio y la práctica del derecho. Hablaba usted hace un momento de la jurisprudencia como fuente, hoy por hoy, del derecho.
y en el libro hace referencia a la estructura de la sentencia, a la ratio decidendi y al obiter dicta. Sería muy bueno, especialmente para nuestros estudiantes, que nos explicara un poco acerca de ese tema que resulta ser trascendental, porque lo que uno encuentra muchas veces es que al estudiante se le dificulta la lectura de la sentencia, quizá la lee la sentencia desde el primer renglón hasta el último, pero tal vez no extracta, no saca de la sentencia aquello que se necesita, la esencia misma del fallo, hacia dónde va, cuál es su contenido primordial. Entonces, hablemos un poco de obiter dicta, de ratio decidendi y de lectura de sentencias. Bueno, el análisis de jurisprudencia, yo lo aprendí con el maestro Álvaro Ortiz cuando fue mi profesor en la Universidad Nacional, porque él tiene un texto que escribió en la revista de la Universidad Nacional sobre el análisis jurisprudencial. Lo que hice fue complementarlo con todos los nuevos desarrollos que hay hoy en día. ¿Qué le digo yo al estudiante cuando le dejo la jurisprudencia? Usted va a leer la jurisprudencia. Lo más seguro es que usted comience a cabecearse porque le da sueño, porque no la va a entender. Y eso es cierto, cuando uno no entiende un texto, pues termina cabeceando. Entonces yo le digo al estudiante, si usted le da sueño, haga lo siguiente, póngase a dormir. Y después que duerma, cuando se levante 1 hora o 2 horas, pues se baña y ahora sí comienza a leer, porque usted va a hacer el intento de que voy a leer durante estas 2 horas para demostrarle al profesor Quiroz que leí, y comienza a cabecearse. Entonces, ni lee ni duerme. Y además que comienza a leer y comienza a tener malos pensamientos contra el profesor y contra todo el mundo. Listo. Sí, porque dice, me dañó mi vaina, me dañó mi salida, un peligro total. Entonces, ¿qué sucede? Entonces yo le digo, duerma. Porque si comienza a leer y a cabecearse, como está pensando mal, en la sentencia a veces aparece la trabajadora social dio este concepto. Y entonces en clase dice, la trabajadora sexual dio este concepto. El estudiante tiene que identificar 3 cosas que le agradezco mucho al profesor Ortiz desde ese punto de vista. Una parte de la reseña, una parte del problema jurídico. Listo. Y a partir de allí usted tiene la primera fotografía, qué corporación, qué magistrado, cuáles fueron las partes. Y sobre todo le digo yo a ellos, miren eso como si fuera un chisme, porque a veces esas cosas les queda más que cuando tienen que leerlo científicamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el chisme que pasó allí? No, que el doctor pasó esto, que la señora le pegó los cachos al señor. Ah, bueno, listo, entonces listo. Y parte lo de allí. Y luego ubique el problema jurídico, porque hoy en día todas las sentencias, por lo general, su estructura la van identificando las sentencias de la Corte Suprema, inclusive en los temas de casación uno los puede identificar, aunque uno no lo crea, ahí a veces la Corte lo trae, igualmente el Consejo de Estado también lo desarrolla y por supuesto la jurisprudencia de la Corte Constitucional que muchas veces lo coloca. Entonces usted identifique su problema jurídico y a partir de allí lo confronta con los hechos. Por otra parte le digo, como hoy en día la fuente del derecho en Colombia no es solamente la fuente esa germánico, romano, francesa que yo aprendí, que era la norma, sino la jurisprudencia, nos llevaron entonces al common law, es decir, a trabajar con el precedente. Y como nos llevaron a trabajar con el precedente, hay que distinguir 2 cosas, eso que de la órbita y la ratio disidente. Entonces, la órbita significa todos aquellos criterios y considerando que viene desarrollando la sentencia para que antes de la parte resolutiva podamos ubicar la ratio disidente, que es la norma que nos vincula a todos los operadores, llámense jueces, abogados, donde estemos, y eso es lo que vamos a entrar a aplicar a partir de allí. Entonces, y eso hace parte del derecho ¿qué? Del common law, del derecho anglosajón, porque allá el juez está acostumbrado a trabajar sobre los precedentes. Y hoy en día pues nos llevaron al tema de los precedentes y los precedentes pues se convierten en obligatorios independiente si lo dicta el Consejo de Estado, la Corte Suprema o lo dicta la Corte Constitucional. Entonces ellos comienzan y además los obligo a tratar de identificar esa parte de la órbita interdicta y la ratio disidente con una jurisprudencia, por supuesto. Ellos miran la estructura de las 3 altas cortes, la sentencia de la Corte Suprema donde se presentan todos los temas de conflicto, las sentencias de control de constitucionalidad y por supuesto también las sentencias del Consejo de Estado para que ellos identifiquen cada una de las jurisdicciones y cuáles son los temas que se tratan en cada una
de ellas. Entonces comiencen a partir de allí más o menos también a comprender la estructura de esa parte judicial, con el fin de entusiasmarlo, decirle, mire, es que el derecho no es solamente las cuatro paredes aquí en la universidad, sino que afuera también encontramos el derecho, lo encontramos en estas altas corporaciones. Entonces, en eso estudiamos la jurisprudencia. Con el juicio que siempre ha caracterizado al doctor Monsalvo, es un trabajo cuyo propósito fundamental consiste en preparar al estudiante para las nuevas circunstancias normativas a partir del estudio casuístico. Obviamente eso le impone una impronta en el sentido de que, a pesar de los cambios legislativos, finalmente este estudio casuístico lo prepara al estudiante cabalmente para cualquier circunstancia que el ejercicio de la profesión le repare. Muchas gracias. Vamos a un corte de comerciales y continuamos con más en Elementos de Juicio, el programa de la Universidad del Sinú Elías Bechara Sainú, Extensión Bogotá. Yo creo que en los últimos años se ha dificultado especialmente la enseñanza del derecho, precisamente a propósito de lo que acaba de plantear el doctor Haroldo. Es decir, ha habido en nuestro sistema jurídico una variación en las fuentes. Nosotros venimos pues de una cultura jurídica vinculada al derecho escrito, al derecho romano-germánico, pero en los últimos años, y sobre todo muy impulsada esa visión por la Corte Constitucional y luego ya seguida por otros tribunales, incluso ya normativizada incluso en el Código Administrativo y de lo contencioso administrativo, la fuerza o el peso que ha adquirido la jurisprudencia en estos últimos años. Esa variación, ese cambio, que no ha sido además señalado expresamente en la Constitución, sino que ha sido más bien como el producto de una evolución jurisprudencial, pues genera obviamente unos choques y unos debates bien interesantes sobre las fuentes del derecho. Si hay discusión y choque y no hay certeza sobre las fuentes, obviamente eso tiene que tener algún impacto en la enseñanza del derecho, porque finalmente los profesores pues tendrán que ellos mismos plantearse qué es lo que obliga, cuál es la norma en sentido material que deben seguir o que deben transmitir a los estudiantes como fuente del derecho. Entonces, ¿hasta qué punto ese fenómeno que se viene presentando en Colombia pues afecta la enseñanza del derecho? Primera pregunta. La segunda pregunta hace referencia también a la dificultad a veces originada en una práctica judicial de incluir muchas obiter dicta. Entonces el juez tiende a volver la sentencia una especie de tratado, de discurso, de artículo de revista, y termina a veces no clarificando, definiendo cuál es el problema jurídico que se va a resolver, y termina a veces incluso no resolviendo el problema jurídico. Entonces, ¿qué pasa? También hay una incertidumbre sobre cuál es la fuente, porque bueno, al menos en la ley pues hay un texto muy claro, sencillo normalmente, independientemente de la complejidad de su interpretación, que es propia pues de la norma jurídica, pero además uno tiene en este momento que abordar una dificultad adicional, que es la de interpretar una sentencia, empezando por identificar cuáles son los obiter dicta y cuáles no lo son, cuál es la ratio decidendi. Entonces quería preguntarle sobre ese fenómeno, qué tanto ha dificultado o no la enseñanza del derecho, pues esa realidad que estamos viviendo en nuestro país. A ver, siga, doctor Haroldo. Bueno, yo creo que esos son debates muy interesantes y hay que darlos. Y usted tiene que darlo. ¿Por qué? Porque el derecho tiene unos procesos de evolución, y esos procesos evolutivos los encuentra uno en los mismos desarrollos de las altas cortes. Yo, cuando dicto familia, tomo como ejemplo lo que tiene que ver con las sentencias que desarrollan los temas de las uniones maritales de hecho.
especialmente las discusiones que comenzaron a armarse en la Corte Suprema de Justicia a partir del año 2000, con la aplicación de la ley 54, si la ley se podía aplicar a situaciones anteriores y que esas situaciones hayan sobrevivido posteriormente a su vigencia, y además que es riquísimo para poder explicar la ley en el tiempo y que los estudiantes la puedan entender muchísimo mejor en esa parte. Y cogemos toda esa parte que va evolucionando, como la Corte en el año 2000 decía que no era posible esa aplicación, y luego como en el año 2005 cambia, varía, y como después hacia el año 2010 algunos magistrados que traían la posición anterior reafirman y dicen voy a restablecer nuevamente mi posición. Entonces mira cómo se va generando una certeza que va dando inclusive igualmente en el transcurso del tiempo. Lo que pasa es que eso va con los contextos también históricos. Cuando yo hablo de contextos históricos hablo de lo siguiente. La Corte, y aquí voy a colocar ahora un ejemplo de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional en el año de 1994. Sí, ahí está otro cerebro. Y ahí lo voy a sacar al ruedo. Sacaron ustedes una sentencia sobre el tema del aborto. Sí. Y en esa época... De la cual fue ponente el doctor Antonio Barrera Carbone. Antonio Barrera, entonces, no ¿Cómo? le dieron el aval al aborto. ¿Sí? 10 años después... No. Se declaró, para precisar, se declaró exequible la norma que penalizaba el aborto. Correcto. Entonces... No, sin condicionamiento. Se declaró exequible la norma que consagraba el delito. Correcto. Ese contexto histórico de esa época, con una corte joven, 4 años, y con un país bastante godo, ¿sí? Yo no quiero atacar a los godos. Y con una corte goda, entonces. ¿Sí? No quiero atacar a los godos, ni me ha faltado. Doctor Gregorio, pido licencia y excúsame. Y un país godo, pues por supuesto, el contexto histórico no lo permitía. Pero 10 años después, con otra demanda que se hizo porque hubo un cambio legislativo en la parte penal, volvieron a demandar el aborto. Entonces no hacía tránsito a cosa juzgada, sino que se legitimaba otra vez para demandar. La Corte en esta segunda ocasión desconoció la cosa juzgada material. Sí. Y entonces consideró que podía volver a pronunciarse sobre algo respecto a lo cual, en el fondo, ya en la ratio decidendi, en la primera sentencia fue una, y la contraria en la segunda sentencia, desconociendo la Corte la cosa juzgada material. Pero bueno, es otra cosa. Sí, no, pero ya es una Corte un poco más liberal. Sí, y no estoy a favor de los liberales, y me ha faltado. Sí, pero... Sí. Qué pena que lo interrumpa, pero a propósito de una variación en 10 años de contexto histórico, realmente yo no estoy de acuerdo con una variación en 10 años de contexto histórico. El contexto histórico en 10 años en este país no cambió. Lo que cambió fueron los magistrados y los criterios de los magistrados. Entonces, y la norma, y el código. Porque la norma respecto a la cual se pronunció la Corte inicialmente un procurador liberal también, fue claro, porque él dio el concepto favorable también para eso. El procurador de la época. El procurador de la época. Era Edgardo Maya. Sí, y le advierto, el doctor Antonio Barrera es liberal. Pero le tuvo miedo a los conservadores esa bueno, época. Pero ¿qué pasa? Que cambió el código. Entonces, desde el punto de vista de lo que la Corte había tratado durante muchos años, la cosa juzgada material, allí sufrió una variación. Yo suelo explicar a mis estudiantes la cosa juzgada material frente a la cosa juzgada puramente formal, aludiendo al vaso y el contenido del vaso. Si tenemos el vaso con leche y después esa leche yo la paso a una botella, pues es la misma leche, solo que el envase es distinto. Lo mismo pasa con las normas. Entonces, en la norma del código anterior se decía exactamente lo mismo, que estaba penalizado el aborto, y en el caso de violación o de transferencia del óvulo sin consentimiento de la madre, o en el caso
de afectación de la salud de la madre, en fin, que en esos casos se penalizaba, pero la pena era menor, es más o menos lo que recuerdo de la norma, pero se hablaba muy específicamente del caso de la violencia carnal. Si había violencia, si había violación, entonces se penalizaba, pero la pena era inferior. Después cambia el código, pero el contenido es el mismo. Entonces, por eso digo yo, la cosa juzgada material se desconoció, porque era el mismo contenido, pero en un envase distinto, que era el nuevo código. Pero refiriéndome a lo que la doctora Laura manifiesta, y es muy importante hacer esa referencia, esa alusión. Estamos hablando de obiter dicta y estamos hablando de la ratio decidendi y también del precedente. Son elementos muy importantes del nuevo derecho, de la concepción actual acerca del efecto que surte la jurisprudencia en el mundo del derecho. Y ocurre que entre nosotros, a pesar de esos avances que la doctora Laura subraya, no hemos logrado que el precedente se acepte de una manera integral. Hay unos jueces que fallan de acuerdo con el precedente, respetando el precedente, unas cortes, inclusive la Corte Constitucional, que a veces falla respetando el precedente y en otras ocasiones falla sin respetar el precedente. También está el cambio de jurisprudencia. La jurisprudencia debe ser suficientemente estable, pero la jurisprudencia también debe poder ir cambiando a medida que se van modificando las situaciones en el interior de la sociedad. Es distinto a lo que veíamos ahora de desconocer algo que ya se había fallado en la parte resolutiva, cosa juzgada material. El cambio de la jurisprudencia sí es perfectamente posible, pero el cambio de jurisprudencia tiene que ser algo que también en serio comprometa a la respectiva corporación. ¿Qué hemos visto en materia de cambio de jurisprudencia en estos años? Que la Corte Constitucional sienta una jurisprudencia hoy, estamos en el mes de marzo, y llegamos al mes de septiembre, y en otro caso, en el que debería tener impacto el precedente y vigencia el precedente, la Corte Constitucional cambia inopinadamente. Y además muchas veces ni fundamenta por qué va a cambiar esa jurisprudencia y resuelve el caso en un sentido contrario. La ratio decidendi es totalmente distinta. Pasan otros meses y la Corte decide recuperar nuevamente la posición anterior, es decir, vuelve a cambiar de jurisprudencia. Ejemplos hay muchos, pero puedo presentar el del método y el sistema que se requieren. Está previsto esto en el artículo 338 de la Constitución, cuando hablamos de la posibilidad de que la ley autorice a las autoridades administrativas para establecer las tarifas de los impuestos, las tarifas de las tasas y contribuciones, no de los impuestos, tasas y contribuciones. Siempre que se autorice a la administración para que establezca ella una tarifa sobre una tasa o sobre una contribución, siempre que así ocurra, la ley debe establecer el método y el sistema para calcular los costos y los beneficios. Pero resulta que la Corte Constitucional dijo un día: es inconstitucional la norma de una ley que establece para las empresas de vigilancia y seguridad privada la posibilidad de cobrar las tarifas la misma administración, pero como no estableció el método
ni el sistema, entonces es inconstitucional, lo dijo la Corte. A los 4 meses vino el tema de los peajes y la Corte Constitucional, después de una audiencia pública y con la participación de unos conjueces, dijo exactamente lo contrario y manifestó que la falta del método y el sistema no era ahí no había ninguna dificultad, que podía perfectamente ser declarada exequible la norma. Y pasaron otros meses y entonces la cuota de servicio militar. Se autorizaba que la administración estableciera la cuota sin método y sin sistema, y la Corte declara la inexequibilidad. Y así por el estilo. Entonces, lo que quiero significar con esto es que lo que la doctora Laura mencionaba, el precedente, la consistencia de la jurisprudencia, la posibilidad de cambiar de jurisprudencia, pero de cambiar en serio. Es decir, si se cambia la jurisprudencia, lo que se quiere decir es que hacia adelante es la nueva jurisprudencia. No tengo por qué regresarme. Es más o menos el sentido, doctor Aarón. Yo creo que el proceso que tenemos los académicos y los profesores es mostrar ese tipo de contradicciones y a partir de allí los estudiantes también que tengan un sentido crítico, porque no todo el tiempo tampoco pueden matricularse con lo que diga X o Y corporación, porque eso permite el debate y eso permite enriquecer aún mejor los procesos. La jurisprudencia sí debe tener una estabilidad como lo manifiesta el doctor José Gregorio, porque debe mantenerse y cuando se haga el cambio se justifica porque el cambio de esa jurisprudencia, como la que estamos mostrando de la Corte Suprema de Justicia en materia de la ley en el tiempo, en las uniones maritales de hecho. Bueno, este libro primero es una apuesta metodológica para que los profesores de Derecho nos aproximemos a la enseñanza de una manera distinta y sobre todo yo creo que el énfasis es en el estudio de casos, en los casos prácticos para hacer que la realidad llegue de una manera más directa al estudiante y sea a través de los casos que aprenda la teoría y no que tenga que aprender primero la teoría y luego encontrarse con una realidad que no conoce. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo jueves en una nueva emisión de Elementos de Juicio, el programa de la Universidad del Sinú Elías Bechara Sainú, Extensión Bogotá.